De noche se le echa de menos al sol. Todavía se ve la luz en el cielo, pero ya hace bastante fresco. En la noche cerrada se necesita el fuego. Algo de calor necesita el hombre. Pero ¿de dónde viene realmente el calor del sol? ¿De dónde viene la energía que emite esta esfera gaseosa? ¿Se quema en su interior carbón o madera, como en este fuego? ¿O hay otros procesos que le proveen de calor por un periodo de tiempo más largo que el fuego? No se lo van a creer, pero al principio se creyó realmente que el Sol era una esfera de carbón ardiente, ya que se sabía que el carbón arde. En todo caso, arde más lentamente que la madera, o sea, emite energía durante más tiempo, por lo tanto, sería una bola de carbón incandescente. Pero eso no es así. El modelo se derrumbó relativamente rápido. En el siglo XIX, es decir, en un tiempo en el que todavía no se conocían algunas formas de energía que hoy en día son normales, ya se pudieron hacer cálculos de cuánto tiempo podía durar esta esfera gaseosa encendida. Ya se sabía que el Sol, como cualquier estrella, es una esfera gaseosa. ¿Cuánto tiempo podría brillar esta esfera gaseosa, comprimida por la presión de su propia fuerza gravitatoria? ¿Y cuáles serán los resultados? Se descubrió que serían 30 millones de años, quizás 60 millones de años. Pero entonces pasó algo curioso. En la misma época, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, comenzó una ciencia que extendió enormemente las escalas temporales. Las ciencias geológicas empezaron a descubrir que los sucesos que han dado forma a la superficie de la Tierra, suponiendo que en el pasado se desarrollaran de la misma forma que hoy, el así llamado principio del actualismo, entonces la edad de la Tierra tendría que ser de miles de millones de años. En los profundos cañones se podría calcular que 60 millones de años no eran ni de lejos suficientes para explicar esos fenómenos. Por ello, se necesitaba un motivo físico para explicar que el Sol viva tanto tiempo que no sea la simple contracción gravitatoria de la esfera gaseosa. Sí, era un problema bastante grave. Era un problema increíble que no se sabía cómo abordar. La discusión llegó al punto en el que se espetó: vosotros, los geólogos, ¿qué sabéis realmente? ¿Creéis seriamente que se puede mantener el Sol durante miles de millones de años caliente? ¿De dónde tiene que venir el combustible para esta esfera gaseosa? Hubo naturalmente una idea genial. Bien, en realidad era falsa, pero en principio era falsa de forma muy razonada. Era en la dirección en la que se decían: sí, quizá el Sol ha aumentado con el tiempo de masa. Se había observado, por ejemplo, que había cometas que caían hacia el Sol, y se pensó: quizá en el transcurso de los miles de millones de años el Sol haya aumentado progresivamente de masa. Pero no sé si se dan cuenta ya del error. ¿Ya lo han notado? ¿Ya? Si el Sol se hubiera vuelto más masivo, entonces las órbitas de los planetas hubieran variado en la misma proporción. ¿Está claro? Las órbitas de los planetas dependen de la gravitación que ejerce el Sol. Si éste hubiera aumentado de masa, entonces las órbitas de los planetas se hubieran aproximado al Sol y hubieran imposibilitado que surgiera la vida en la Tierra. Justamente en el mismo siglo se habló de la evolución de las especies, a través de miles de millones de años. ¿Ven el problema? Es un problema enorme. ¿Cómo y de dónde obtiene la energía el Sol? ¿Y cómo la libera? ¿Y de dónde viene realmente? El verdadero truco está en algo totalmente distinto. Después de que quedara claro que la física normal del siglo XIX no podía responder a la pregunta satisfactoriamente. ¿Se pueden imaginar dónde está la solución? La solución está en el átomo. Y en realidad no en cualquier sitio, sino en las profundidades, en el núcleo atómico. El Sol es una máquina de fusión nuclear. Se descubrió que la energía que emite el Sol se esconde en el núcleo atómico,